Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Bienvenidos a esta transmisión en vivo de Escuela para Padres. Me parece que hace rato se proyectó el video de inicio y después como que se borró, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, esperando que ustedes me puedan escuchar bien. Bienvenidos nuevamente, les comparto. En este momento me gustaría mencionarles que vamos a iniciar con el tema de cómo responder a sus preguntas. Es decir, como padre de familia, qué tipo de preguntas te hace tu hijo y de repente qué tipo de cuestiones pasan que te pones como muy cohibido y no sabes ni qué responder. No estás preparado a ese tipo de preguntas, ¿no? Y no sabes qué tipo de respuesta pues viene, ¿no? Me voy a presentar para las personas que estén viendo por primera vez este video. Mi nombre es Ángeles Gutiérrez, soy psicóloga clínica y trabajo con niños, adolescentes, adultos. Soy la administradora y fundadora de la página Ángeles Gutiérrez, Psicóloga del Bienestar. Así que me da muchísimo gusto tenerlos, ya estamos a punto de cerrar el año. He visto que pues el cierre de año ha generado un caos, por así decirlo, para muchas personas. Y de hecho, desde el primer Escuela para Padres que tuvimos a la fecha, pues he visto menos personas conectadas en el transmisión en vivo, pero seguramente es por la ardua carga de trabajo que han tenido. Y como siempre les digo, pues no se preocupen porque finalmente la transmisión se queda grabada aquí en la página de Facebook y por eso se siguen brindando todas las preguntas posibles para responderlas, aun cuando hayan visto la transmisión en vivo en vía remota y no en vivo. Además, recordemos que tenemos la página el canal, perdónenme, de YouTube. En dado caso que digan, oye, no he visto los demás y de repente todas las transmisiones que se tienen se va perdiendo justamente como las publicaciones porque la página sigue subiendo publicación día a día. No se me preocupen, les puedo compartir el link de YouTube y ahí van a poder ver todas las transmisiones que se han hecho desde la Escuela para Padres como también el invitado especial que tengo cada mes. Y bueno, de hecho también les comparto que este último mes de noviembre, que era la última transmisión en vivo de mi invitado especial, pues se tuvo que cancelar por unas cuestiones de emergencia, pero se va a volver a transmitir y esperen fecha. Aquí vamos a hablar en esta transmisión en vivo con mi queridísimo amigo Marco Alcántara, que es maestro, de hecho ya está estudiando su doctorado también y está por terminarlo. Él va a hablar sobre qué pasa con lo educativo, en este tránsito de la pandemia. ¿Qué pasa con eso? Y seguramente ustedes como padres de familia pues se darán cuenta que es importante conocer más sobre esta transición que tuvo lo educativo en la pandemia y seguramente ustedes han escuchado hablar de mucho este tema, pero nada como a lo mejor tener diferentes visiones y perspectivas de expertos que están estudiando esto justamente, ¿no? Entonces, pues bienvenidos, vuelvo a presentarme, soy la psicóloga Ángeles Gutiérrez y vamos a iniciar. Esta escuela para padres del día de hoy lo titulé ¿Cómo responder a sus preguntas? Estoy preocupado, estoy preocupada. Déjenme aquí sus comentarios, salúdenme, díganme de dónde están viendo o de dónde se encuentran para que justamente pues yo vaya viendo quiénes están presentes. Me gusta mucho que esta dinámica sea muy abierta y que sobre todo ustedes también puedan participar, que eso es lo más enriquecedor, lo más rico de estos eventos en vivo. Buenos días, Sandy, bienvenida, me alegra mucho verte por acá. Y bueno, vamos a iniciar. Todos seguramente aquí han de tener ya sea sobrinos, hijos, hijos no tan pequeños, sino a lo mejor más grandes, ¿no? Pero voy a hablar en general desde la edad primera infancia hasta más grandes. Que es primera infancia, que es pubertad, es adolescencia y probablemente también la edad adulta. Porque pues finalmente ustedes como padres de familia nunca dejan de ver a sus hijos como sus bebés, ¿no? Como sus, pues sí, como alguien que requiere protección, como una persona que requiere cuidados. Jamás lo van a dejar de ver así, pero cuidado con esa forma de pensar,
porque también eso genera que se vuelva una cuestión muy codependiente o muy dependiente también. Haces que tu hijo a la edad adulta tampoco sea totalmente autónomo y que requiera mucho de los cuidados de la familia, y no tendría que ser así. En esta vida nacimos solos y tenemos que enfrentar situaciones de esa manera, aunque nos cueste mucho trabajo hacerlo. Entonces, vamos a comenzar. Desde la primera infancia, que son los 3, 4 añitos, los niños empiezan a tener muchas preguntas, desde lo más básico, o sea, es decir, preguntas como ¿cómo se hizo la noche? ¿Cómo es posible que en el día se vea la luna? ¿Por qué en la noche no se ve el sol? Preguntas como no sé, para padres divorciados de repente es ¿por qué papá tiene otra pareja? O ¿por qué tengo otros hermanos y no viven conmigo? ¿Por qué yo tengo una parte privada que es diferente a la de mi hermano y yo soy niña? O sea, son muchísimas las preguntas que nunca estamos preparados a hacer. O bien vamos minorizando las preguntas que ellos hacen justamente de una forma como esto de ¿y por qué se hizo el día? ¿No? O sea, los vamos haciendo como menos ese tipo de preguntas cuando son muy interesantes esas preguntas y que a veces ni nosotros, a lo mejor sí las hicimos de pequeños, pero ni nosotros nos respondemos a ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, justamente en ese punto es importante no hacer menos las preguntas que ellos van haciendo. Siempre, siempre, siempre hay que darles una respuesta, sobre todo porque ellos están aprendiendo, están desarrollando muchas formas de pensar, una perspectiva diferente y sobre todo están conociendo un mundo distinto y cada día es un aprendizaje nuevo. Conocen un mundo completamente ajeno a lo que ellos creían o a lo que se cuenta en las películas de Disney o en lo que se cuenta ciertas historias o la manera en cómo tú como padre de familia le pintas también la vida. Entonces, todo el tiempo van a tener preguntas y primer punto importantísimo que les dejo como tip es no minorizar las preguntas y siempre darles una respuesta. Ahora, ojo, porque la respuesta no tiene que ser inmediata. Es decir, que en el momento que me preguntas yo así, a ver qué me saco de la manga y rápido te respondo, no, ese es el gran error que podemos cometer, sobre todo porque finalmente al estar presente, no sé, una pregunta en el momento en el que tú te encuentras trabajando o tú te encuentras haciendo otras actividades donde no estás prestando total atención en tu hijo, le puedes dar información equívoca y también él o ella se puede quedar con esa idea y ya como obviamente la vida sigue, el ritmo también sigue acelerado, pues entonces ya no le contestas o le dices, oye, me equivoqué. De hecho, como padre de familia, bueno, yo no soy padre de familia, yo soy psicóloga, soy experta en niños, pero sí puedo ver que finalmente en esta experiencia que tengo, la mayoría de los padres de familia, casi el 95%, les cuesta mucho trabajo reconocer los errores. O sea, no pueden decirle a su hijo, híjole, yo me equivoqué, o sabes qué, discúlpame, te di la vez pasada una respuesta que no era correcta, la correcta es esta. Nos cuesta demasiado. Y aquí es importante pues hacerle ver a tu hijo cuando tú reconoces este tipo de cosas, el niño, perdón, se va dando cuenta que tú, o sea, estás reconociendo errores y por supuesto vas a ser su modelo a seguir y no como una cuestión de ídolo o de superhéroe, ¿no? Como de repente los niños o las niñas ven a sus padres como superheroínas o superhéroes. No va de ese lado, sino más bien es una cuestión de que tú como padre de familia eres el modelo a seguir de tu hijo, simple y sencillamente porque convive contigo todos los días. Ese es el tema, o sea, simple y sencillamente eres el modelo. Y entonces, como modelo, pues obviamente nosotros nos quejamos que no, que el internet, no, que las páginas de niños que ya no son tan de niños, ¿no? Porque de repente aparecen otras cosas que yo como padre no aprobaría, o de repente nos quejamos mucho de las redes sociales, de lo que sea. O sea, ahorita ya las redes sociales es un medio de comunicación también. Entonces, de todo nos quejamos, pero no nos vamos a analizar propiamente en nuestra casa y entonces decir, a ver, ¿qué también yo como modelo a seguir de mi hijo también estoy haciendo que pues hace que ellos también sigan este tipo de cuestiones, ¿no? De actitudes o de pensamientos y de formas de actuar. Pensamos mucho y juzgamos el entorno, pero pues tú también eres un ejemplo. Y va desde lo más simple, el reconocer errores, el poderle transmitir tu afecto y tu cariño de una forma más de contacto físico. Son ejemplos que ahorita estoy dando,
pero que finalmente también ellos van adaptándose a eso. O sea, si tú no le muestras tu cariño con tacto, ellos tampoco lo van a hacer, porque nunca le enseñaste eso. Si tú no le enseñas a que tiene que reconocer que se equivocó porque tú no lo haces, te cuesta mucho, ellos también van a ser personitas que al momento de crecer siempre van a querer tener la razón y van a tener una poquita tolerancia a la frustración. Y frustración entendamos como una emoción que nos va a permitir una adaptación a un cambio, pero sobre todo es un cambio que no aceptamos. Esa es la frustración, algo que yo no quiero que pase y que está pasando y que no sé cómo lo puedo resolver, pero me frustra tanto que no puedo manejar evidentemente esta emoción. Entonces me descontrolo, lloro, hago mi berrinche y bueno, y berrinches, hablemoslo desde adultos hasta chiquitos, o sea, nosotros como adultos también tenemos ciertos berrinches, ya sea que nos aislemos, que ignoremos, que nos portemos de una forma inapropiada o contestemos de forma grosera, por ponerle un adjetivo calificativo, pero finalmente pues es importante reconocer. Entonces, justamente en esto de las preguntas, puedes darle regresando, justamente aquí puedes darle una respuesta muy similar a un, oye, me equivoqué, la vez pasada te di una respuesta que no era, la verdad después investigué y me di cuenta que esta era la respuesta correcta, ¿ok? Entonces, eso va a permitir que tu hijo diga, wow, ok, mamá, qué padre, bueno, y entonces hará que él también se quite la idea que tenía. Así que vamos a tratar de dar respuestas lo más reales posibles a la realidad, a la vida real, pero sobre todo no inmediatas. Entonces, si en el momento tú no tienes cómo responder ante una pregunta del tipo que sea, tú puedes decirle, oye, dame un momento, déjame también lo investigo, porque fíjate que es una pregunta muy interesante, no me la había hecho y necesitamos investigarla juntos. Entonces, justamente en esto, pues bueno, tú vas a poder darle ya posteriormente una respuesta. Eso sí, te recomiendo que no te tardes un mes, que no te tardes una semana, de preferencia que sea el mismo día, pero ya más desahogada o desahogado que estés, y puede ser 1 hora, 2 horas después o en la tarde noche, ¿no? Dependiendo del horario en el que te hizo la pregunta, pero le tienes que responder. Nunca dejes respuestas así, libres, porque no ayuda y obviamente ellos, al estar construyendo su propia identidad, construyendo su propio mundo interno, pues van a generarse una idea de la que ellos creen. Entonces van a ser ideas también totalmente equivocadas. Entonces, son 2 tips que ya están ahí, ¿vale? Primero, bueno, son 3 de hecho. Uno que es, pues, evidentemente responder las preguntas siempre, no dejarla así, ¿no? 2, el que tú reconozcas también que a veces no tienes toda la verdad y que nadie en esta vida tiene la verdad absoluta, siempre estamos en constante aprendizaje y también como adultos, sobre todo que también nos vamos desarrollando. A lo mejor sí vamos a la longevidad, pero nos vamos desarrollando, cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y no somos los mismos. Entonces es importante reconocer justamente los errores y 3, que no tienes que darle respuesta inmediata, pero sí el mismo día que él te está haciendo o ella te está haciendo una pregunta, ¿de acuerdo? Ahora, hay diferentes tipos de preguntas, o sea, van a ser preguntas que tienen que ver con su entorno natural, ¿vale? Puede ser preguntas desde una cuestión de su vida misma, es decir, preguntas que tienen que ver con la escuela, con su familia, cómo se llama la persona que me visita pero que es hija de la tía, o sea, ese tipo de cuestiones, preguntas que tienen que ver con su vida cotidiana, preguntas de la sexualidad, ¿ok? Y llamémosle sexualidad a cualquier característica que tenga que ver con el compartir emociones, el compartir gustos, el compartir incluso la identidad que yo identifico como Ángeles Gutiérrez, ¿no? O como los aquí presentes, pero finalmente va encaminado a eso y muchas personas se espantan con la palabra sexualidad o bien se bloquean, ¿no? Es como de, híjole, ¿qué va a contestar? Me va a preguntar cosas que yo no quiero decir, porque estamos educados de una forma muy distinta sobre la sexualidad. Así que cuando tú sientas incomodidad al momento de escuchar la palabra sexualidad y te sientes incómodo, pregúntate cómo fue tu educación sexual desde el inicio. Si fue vana, bueno, obviamente, banal, perdón, obviamente
tienes que darte cuenta que no hubo ningún acercamiento en tu infancia y por algo ahorita te cuesta tanto trabajo. O que quizá eran de los que costaba mucho trabajo que tú preguntabas y pues inmediatamente venía el pellizco, el cachetadón o lo que sea, ¿no? Porque no eran preguntas adecuadas. Entonces, bueno, adecuadas en su momento. Pero pregúntate qué pasa con esa sexualidad que tú tuviste en tu infancia y si de verdad te sientes tan incómodo, oriéntate, vete a un taller de sexualidad para platicarlo con tus hijos, lee un libro de sexualidad para trabajarlo con tus hijos, principalmente con tus hijos, porque ellos van a ser la guía que te van a orientar justamente a cómo trabajar también tu sexualidad, ¿no? Entonces, llámese, les digo, no, a sexualidad como esta comunicación que se tiene justamente de gustos y cuestiones que tienen que ver más con la persona, como sujeto, ¿no? Consciente. Ese es el tema. Entonces, aquí vienen preguntas de sexualidad también, vienen preguntas de repente como de lo que ven, no en el entorno familiar o escolar, sino en el entorno social. Pueden venir preguntas sobre ahorita que ya hay una comunidad también LGTB, ¿no? De repente pueden ver los niños muchas parejas que no son como sus parejas, como sus padres de familia, ¿vale? Como las parejas que ellos conocen y pueden venir preguntas también de este tipo. Entonces son cosas que probablemente ustedes no tendrán total respuesta, pero finalmente ustedes están educando en valores y es importante también que puedan darle una respuesta pues que sea totalmente objetiva, ¿no? No esté cargada de señalamientos, de discriminación, de juicios. No estoy diciendo que lo tienen que aprobar totalmente todas las cosas que ven en el entorno social, pero al menos sí son valores que finalmente es como del respeto, de la tolerancia y de que finalmente hay cosas que no por fuerza involucran sus propios gustos familiares, ¿vale? Entonces, eso es importante. De repente van a venir preguntas también que tienen que ver con las parejas. Ya en la edad de la adolescencia vienen los diferentes gustos de música, de incluso ya redes sociales, la manera en cómo ahora ellos o ellas empiezan a mirar en un entorno totalmente virtual. A esto me refiero a que ya es mucho la imagen que ellos quieren vender directamente en en las redes sociales y publicar justamente pues información que de repente ellos pues a lo mejor no tienen, ¿no? De repente vienen los famosos filtros en las fotografías, de repente es como pues invento que yo no vivo en México, sino vivo en otro lugar. O sea, son muchas cuestiones que pues también van a requerir un proceso de identidad, es decir, una pertenencia, un sentido de pertenencia. Y esa identidad es, pertenezco también a un grupo de redes sociales donde tengo 200 reacciones, donde tengo 1000 amigos, donde viene mucho esta posición de lo social, muy marcado, cosa que a lo mejor antes en la época de cualquiera uno de nosotros, porque todos tenemos aquí presentes diferentes edades, pero que en la época de cada uno de nosotros no teníamos quizá tanta importancia a las redes sociales, pero sí teníamos le dábamos una importancia a pertenecer a un grupo de amigos, ¿no? Y probablemente muchos de aquí, pues seguramente se vieron afectados y demás por cuestiones de identidad. Pero aquí es distinto. Entonces, que diga cuatro, ya me estaba regresando los puntos. Cuatro, el cuarto punto. No comparemos, ¿no? Ante las preguntas que nos hagan, no comparemos nuestra educación con la educación de tus hijos. O sea, fue distinta. Te va a ayudar tu educación a que te guíe, te conduzca más o menos a un camino más o menos objetivo, pero finalmente tienes que estar en constante información actualizada de lo que hay en el entorno, de lo que tú vives, de lo que pasa realmente con los niños hoy en día, porque no es la misma dinámica, ¿no? O sea, cambia mucho. Entonces, el punto número 4 es que no se compara. El momento que te hagan una pregunta, no compares tu educación con la de ellos. Jamás lo hagas. Menos que digas, oye, pues yo no preguntaba esto. Oye, es que a tu edad yo no contestaba de esa manera. Pasa que de repente, ¿no? También ahorita quienes están aquí presentes podrán decir, es que sí, constantemente me hacen preguntas donde yo no sé responder, ¿no? Pero habrá algunos otros que digan, a mí mi hijo no me pregunta nada. También nos podemos ir al otro polo, ¿no? Donde diga, a mí mi hijo no me pregunta nada y yo quiero acercarme y que me pregunta lo que sea.
Bueno, hay que tener mucho cuidado con esa frase porque una cosa es decirlo y otra cosa es experimentarlo. Cuando tú ya dices que me pregunte lo que sea y llega un momento en donde de repente te pregunta lo que sea y como no están acostumbrados a tener este tipo de diálogo en las preguntas que se hacen, pues por supuesto ya es complicado y ya no sabes ni qué responder. Entonces, siempre ponte en constante actualización de la información que vives en el entorno. La vez pasada, ahorita que me acuerdo, lo voy a subir al grupo, por favor, ahí súmense al grupo. Realmente les voy a compartir. El grupo que tenemos aquí en Facebook de la página, solamente voy subiendo materiales que pues de repente les van ayudando, pero subo los materiales justamente que platico aquí en la página, en los transmisiones en vivo. Entonces, súmense al grupo, el grupo viene así, o sea, tú te metes a la página de inicio, dice Grupo Ángeles Gutiérrez, psicóloga del bienestar, si mal no recuerdo, pero viene el logo, mi logo, entonces tú te agregas y yo te voy a mandar la información. Te voy a mandar 2 libros, uno que te permita como orientarte más a esta cuestión de la identidad y demás, porque el proceso de identidad no viene solamente en la adolescencia, viene desde chiquitos. O sea, desde muy pequeños ellos empiezan a querer jugar con los colores a jugar con carros o con muñecas, y a lo mejor de repente ya sabemos que esto no está definido, pero justamente nos asustamos mucho porque depositamos en nuestros hijos ciertos ideales, ¿no? Y esto ya lo he venido platicando de tiempo atrás, que no podemos depositar en ellos nuestras proyecciones, frustraciones, miedos y ansiedades. Es difícil, sí pasa, pero en el momento que tú te des cuenta que lo que tú quieres con tu hijo es algo que tú querías, entonces detente y di, a ver, no, lo que yo estoy pidiendo por mi hijo es algo que fue mío, que es mi vida y pues que no puedo depositarlo en él. Entonces es importante que no deposites. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente vienen como muchas ideas de los niños o de los hijos que es sí, frustrarse, enojarse, ¿no? Por cuestiones que no están cumpliendo con nosotros y nos molesta, ¿no? Entonces, regresando al punto, les voy a dejar ciertos libros, unos libros ahí que permita justamente trabajar esto que ahorita voy mencionando. Así que únanse al grupo y cualquier duda también la hacen saber, ya sea en este momento de live, que eso es lo más importante, o bien en el grupo también pueden hacer sus preguntas. Les decía, el proceso de identidad pues viene desde chiquitos, ¿no? Entonces, de repente nos asusta. Yo tenía en algún momento un caso de un pacientito donde de repente su mami estaba muy preocupada porque justamente decía que le gustaba mucho o sea, cocinar y jugar como a esto de la comidita, ¿no? Y demás. Y bueno, obviamente la mami decía, es que estoy muy preocupada porque pues yo no quisiera, ¿no? Que esté como en otra orientación sexual y demás. Y entonces yo le decía, a ver, vamos a ir indagando poco a poco, no te preocupes, vamos a revisar qué es lo que está motivando a tu hijo a justamente tener este tipo de gustos, ¿no? Y bueno, resulta que el niño pues estaba rodeado de ciertas personitas que les gustaba mucho la cocina e inmediatamente pues él también se volvió, o sea, lo traía en los genes, ¿no? También le gustaba mucho cocinar. No era por otra cuestión, al menos no en el momento, ¿ok? Entonces, ese ejemplo me agrada mucho compartirlo justo en este proceso de identidad, porque la identidad no es que ya en la adolescencia yo me sienta, de toda forma, o sea, puede ser desde el género, puede ser desde si me siento como una persona amada, si me siento parte de la familia, si me siento perteneciente a la escuela donde yo voy. Ese es el proceso de identidad, ¿ok? Todo eso, todos los círculos que rodean a tu hijo y que él forma o ella forma parte de esos grupos. Entonces, pues bueno, terminamos trabajando y yo le dije, ¿no? O sea, ten mucho cuidado, le recomendé a la mami, ten mucho cuidado en lo que le contestas a tu hijo, porque justamente por este tipo de ideas que tú como madre y como adulto tienes en el momento, ¿no? Vas a generar que haya otra idea totalmente ajena a la que tú pensabas, ¿no? Y entonces sí, sin querer, los padres, a veces por esos miedos, esas exigencias, inseguridades, van conduciendo a los hijos a otro camino que ni ellos pensaban. Entonces yo le decía, ten mucho cuidado, si tu hijo de repente te pide que le compres algo y demás, decirle, ok, claro, pero ¿para qué lo quieres? ¿Qué quieres hacer con la comidita que te va a comprar? ¿O qué quieres hacer con los utensilios que te va a comprar?
Y tu hijo te va a contestar, pues porque quiero jugar. Ok, qué padre. ¿Quieres que juegue contigo? ¿Quieres que te ayude a otra cosa? ¿Por qué te gusta jugar tanto a la cocinita? A ver, platícame, qué bonito, qué interesante. Te puedes involucrar con tu hijo de esa manera. Y lamentablemente los padres de familia se involucran de la otra forma, pero porque lo quieres, es que no, mira, deberías de ser como fulanito, mira, deberías de ser como sutanito, que tu primo juega con los carros, que tu primo juega esto, yo te voy a llevar a su casa, tú no te preocupes. Y entonces, de repente ya esos a los 8, 7 años, y de repente ya a los 15 de edad, 15 años de tu hijo, ya te preguntas, ¿por qué no te contesta nada? ¿O por qué no te cuenta nada? Pues porque todo el tiempo estás juzgando sus actos, porque todo el tiempo estás mezclando evidentemente tus frustraciones y también estás generando un depósito de un idealismo de cómo quieres que él sea o ella sea. Entonces, pues bueno, vienen muchas cosas, ¿no? El tema aquí es el vínculo que tú como padre también estás teniendo con tus hijos, que es lo más importante. Y el vínculo es desde muy bebés, ¿no? Pasa muy seguido que también de repente cuando son muy bebés pues hay un vínculo más fuerte, pero conforme va creciendo se vuelve un poco más inquieto, llamémosle como la gente lo llama, más latoso, más latosa, y ya no te permite ser tan independiente como a lo mejor antes cuando estaba bebé, solo lo dejas ahí, lo dormía y listo, ¿no? Pero pues realmente así es. Y qué padre que el niño o la niña, tu hijo, tu hija, pues sea tan inquieto, ¿no? Qué padre, porque entonces eso habla de que le encanta ese mundo en el que en el que se está involucrando y que está conociendo y que sobre todo va a generar que también tenga una vida pues muy sana, muy llena de preguntas, que no se quede callado o callada y que siempre esté en esa constante. Así que, pues bueno, ya tenemos ahí 4 tips. Entonces, de esta explicación que les estoy dando, el quinto es justamente que cuando él o ella te haga una pregunta, tampoco priorices tus ideales y menos proyectes ciertas necesidades o angustias que estés teniendo cuando te haga una pregunta que no sabes cómo responder. Hola, Xochitl, buenos días, bienvenida, me alegra mucho verte. Muchos saludos por allá. Pues bueno, entonces eso que les estoy platicando es muy importante para las preguntas que de repente tu hijo o tu hija puede hacerte. Ajá. Ahora, dentro de las preguntas también que tienen que ver ya con cosas muchísimo más específicas, de repente ya hay chicos o chicas que ya tienen 13, 12, ¿no? Y ya empiezan en un proceso de desarrollo fisiológico y también hormonal, psicológico, y pueden hacer preguntas, la típica. ¿Cómo nacen los bebés? Oye, ¿qué pasa con la palabra sexo, mamá, papá? ¿Qué significa eso? Y entonces nosotros, al tener cierto miedo de esa pregunta, pues entonces empezamos a decir chino, o sea, nos vamos a lo máximo, es decir, al último, final de los términos que es justamente la palabra sexo o sexualidad, ¿no? O con la reproducción sexual, más bien sería la palabra. Entonces, nos vamos y nos proyectamos a eso de, híjole, ¿y qué voy a decir? ¿Y qué va a pasar? Puedes tú decirle en ese momento, hijo, estoy en este momento ocupada, te prometo que te voy a contestar, nada más dame 5 minutos. Y en ese momento a lo mejor tú te tranquilizas, te regulas y dices, a ver, es una pregunta que no me había hecho, es la primera vez, me tengo que calmar, me está preguntando nada más que cómo nacen los bebés. Punto. No te está preguntando cómo se hacen. Te están preguntando cómo nacen. No, sí, cómo nace. Que ese fue en el ejemplo que les di. ¿Cómo nace? Pues en el momento tienes que saber muy bien qué pregunta te está haciendo, porque tú puedes decir, pues van al hospital, fíjate que llega un momento donde la mami tiene ciertos dolores en el estómago, un poquito similares a los que tú de repente puedes tener cuando te da como diarrea, ¿no? Como cuestiones así que son contracciones en el estómago, pero obviamente son muy fuertes, muy diferentes. Y en ese momento tienen que llegar al hospital y bueno, proceden a internar a la mamá y entonces hay un material quirúrgico donde permite que el bebé salga y listo, ¿no? ¿Cuáles son los materiales quirúrgicos, mamá? ¿No? Pues mira, le puedes mostrar quizás o sea, tú buscas en internet así como rapidísimo ciertos instrumentos que consideras que pueden ser viables para tu hijo porque también depende de la edad, ¿vale? Y también del tipo de conciencia que tiene tu hijo en el momento. Le muestras, le dices ahí está y ya,
Fue lo único que te preguntó. Si en ese momento te dice, oye, pero yo sabía que también hay quienes nacen porque les abren la panza o les tienen que coser la panza. Ah, ok. Ya le preguntas ya le contestas y le dirás, por qué a veces ciertos casos requiere de hacer cesárea, ¿no? Pero no vas a contestarle todo, solamente son ciertas cosas que te está preguntando. Por eso tienes que estar muy pendiente justamente de lo que te está preguntando. Esa es la clave. ¿Qué te está preguntando? Tú procesas la pregunta y dices, a ver, solo me pregunta esto, solo contesto eso. No tienes que explicarle todo. Y lamentablemente pues nos fijamos mucho nos vamos mucho al nervio y nos bloquea justamente eso, nos bloquea mucho el nervio, la angustia y contestamos cosas que no tendrían que ser. Y ahí es donde voy, nos encaminamos, perdón, a nuestro hijo justamente a cosas que pues no, ni siquiera pensó, ¿no? O sea, no había pensado. Así que, pues bueno, esos son algunos de los tips que vamos a mencionar. Ahora, yo les pongo aquí en este live o en el tema que se vio hoy, que les pongo estoy preocupado, estoy preocupada, yo te preguntaría, ¿por qué estás preocupado ante las preguntas que te hace? ¿Porque son extrañas? ¿Porque no son preguntas que comúnmente antes hacía? ¿Qué es exactamente lo que te llega a preocupar de esas preguntas? Si son muy frecuentes, si de repente son como temas porque a veces sí pasa, que de repente son preguntas como, oye, ¿y por qué hay personas que matan? ¿Y por qué hay personas que están en la cárcel? ¿Y por qué hay personas que roban? ¿No? O sea, cuestiones de ese tipo, pero que siempre están como mucho a lo forense, ¿no? Le llamo a lo forense en el sentido de toda esta parte criminal y demás. Bueno, pues hay que revisar si a lo mejor también los contenidos que ustedes están viendo en casa, como series, películas, ¿no? Y que no están censurando a sus hijos, bueno, no censurando, sino generando que haya un respeto por los programas que ustedes ven como padres de familia y que solo son ciertos horarios y que esos horarios ya no tendrían por qué estar presentes tus hijos y tú los permites, pues hay que revisar. Probablemente están viendo también contenidos que no tendrían que estar para su edad y pues obviamente van a tener pesadillas, obviamente van a expresar lo que genera en su mente cierto impacto, ¿no? De los temas que estén preguntando. Entonces, yo por eso te pregunto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más te preocupa de esas preguntas? Espero que estos tips te ayuden mucho para que mejores la manera de responder ante las preguntas de tus hijos. Deseo mucho que lo puedas lograr, obviamente ya para edades más adultas, ¿no? Por ejemplo, porque les comenté al inicio, ¿no? Que también esto podríamos tocarlo. Para edades más adultas, pues es distinto. O sea, para edades más adultas, pues ya se preguntan otro tipo de cuestiones, ¿no? A lo mejor, cómo formar un hogar, cómo formar un patrimonio, no sé, ¿no? Cuestiones que a lo mejor de repente uno no piensa, pero finalmente también pues son válidas irlas contestando en el momento, pero ya son distintas, ¿no? O a veces como adultos ya no se pregunta nada, ya cada quien hace su vida, no lo sé, pero finalmente es importante pues saber que cuentan con ustedes como padres de familia. Así que pues bueno, yo me despido. Espero que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo jueves, que es el día 9 de diciembre. Nos vemos por allá. Y el tema del día 9, déjenme les digo cuál va a ser. Déjenme ver rápidamente. El día 9 de diciembre va a ser los niños y la violencia en medios de comunicación. Ese va a ser el tema del próximo jueves, Escuela para Padres. Vamos a ir revisando qué tanto impacta justamente esto de los medios de comunicación y sobre todo la violencia que pues está. O sea, no podemos omitir que hay información que está latente, ¿no? Que está así, está en el entorno. Yo me despido, muchas gracias por su asistencia. Si tienen alguna duda, háganmela saber por este medio. Aquí yo, mientras voy dando algunos anuncios, pueden hacerme las preguntas que ustedes necesiten o requieran. El jueves es ese tema y el día 10, déjenme ver si es 16. Sí, el día 16 de diciembre hay otro tema y ese es el último del año, se llama ergonomía cognitiva. A ver qué tal ustedes creen o les dejo de tarea que investiguen qué es ergonomía y vamos a trabajar y vamos a revisar eso. Finalmente les comparto que pues bueno, vamos a
está lanzando ya después pues diferentes cursos que se vienen en el 2021. Todos los cursos recuerden que son vía online, virtuales. Y pues bueno, los cursos van a ser más para especialistas que son psicólogos o docentes o pedagogos, psicopedagogos, pero no se pierdan los escuela para padres que son totalmente libres para ustedes y todos los jueves siempre van a estar ahí. Así que de eso no hay tema alguno, ¿no? Aquí va a haber temas. Si en algún momento quisieran temas más específicos de algún tema, pónganmelo aquí en los comentarios y con gusto empezamos a elaborar algunos específicos para sus necesidades. Me da mucho gusto estar por acá. Yo me despido. Recuerden que hay terapia en línea, hay terapia presencial también. Quienes de repente digan, híjole, yo ya intenté estas opciones, pero pues no me ha funcionado, o siento que requiero otro tipo de asesoría, aquí estoy, a la orden, cualquier cosa que requieran, me pueden preguntar. A veces simplemente es una asesoría o muchas otras, en otras ocasiones son, pues sí, terapia, ¿no? Pero se puede uno a ir adecuando a estas necesidades de la terapia. A veces hay familias que me dicen, oye, o sea, estoy bien complicada en lo económico, pero sí quiero el trabajo terapéutico para mis hijos o para mí. Bueno, podemos intentar hacer un programa de 10 sesiones nada más y solo se va a trabajar esa necesidad particular que tú quieres como familia, ¿vale? Entonces, yo me voy adaptando mucho también a las necesidades y sobre todo no generar que estén privados de la salud mental, que es lo más importante. Les mando un gran abrazo, que tengan bonito fin de semana. Ahora sí, bye bye.